Vamos a ver ahora el último estado financiero obligatorio. Recordemos que son 4. El estado de situación o balance general, el estado de resultados, pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo que estamos viendo y ahora el último, estado de cambios en el patrimonio. Cómo cambia el patrimonio de la empresa a lo largo de un periodo o ejercicio. ¿Por qué puede cambiar? Porque, por ejemplo, tenemos aportes de capital. Los accionistas deciden poner más capital en la empresa, más dinero fresco, y puede incrementarse en el periodo respectivo y se consigna allí. Por otro lado, puede haber también egresos. Los accionistas deciden dar dividendos, distribuir, en otras palabras, de la utilidad, de las utilidades retenidas, una parte como dividendo y otra parte que se quede en la empresa. Siempre es sano, y ahora vamos a tocar después, el tema de dividendos y política de dividendos. ¿Cuánto se quedan normalmente en la empresa para hacerla crecer? Las utilidades en general incrementan el patrimonio. Y al contrario sensu, las pérdidas lo disminuyen. Esto hace entonces que este estado financiero, cambios en el patrimonio, no solamente sirva a los accionistas para ver qué pasó con su patrimonio, sino también adicionalmente para los lectores externos. Cómo es que se ha movilizado el patrimonio, de dónde han salido los dineros, con cargo a qué se han dado dividendos. Los dividendos son una parte importante. Las empresas se reúnen accionistas y ponen dineros, pero no lo hacen simplemente por tener una empresa. Desean tener una razonable utilidad. Ojalá, siempre lo sea así. Y de esa utilidad pueden decidir parte retirarla como dividendos en efectivo o dejar el resto en la empresa para que pueda seguir teniendo capital suficiente para trabajar, más capital de trabajo. En el caso de las utilidades retenidas, que son producto de todos los resultados de la empresa desde su inicio hasta la fecha, que una empresa tiene 100 años, de todos los 100 años, por cierto, se puede decidir reparto de dividendos, si existe de dónde sacarlos, en la cuenta de utilidades retenidas. La única autoridad que puede decidir si se da o no dividendos y cuánto de esa utilidad del año se va como dividendos y cuánto se queda en la empresa, son los propios accionistas, que se reúnen una vez al año, obligatoriamente, en lo que se llama la Junta General de Accionistas, que, como hemos visto ya, aprueba los balances, da curso a la distribución de utilidades, si que se desea, y incluso puede nombrar o cambiar al directorio. Generalmente, las empresas tienen lo que se llama un acuerdo de dividendo, y como hay acciones que se han emitido para poder registrar el capital, generalmente se habla de vamos a dar un dividendo de, por decir una cifra, de cada acción de $1 le vamos a dar 20 centavos por cada sol, es decir, 20%. Pero de la utilidad generada es un porcentaje distinto. Estamos hablando de cuántas unidades monetarias se da por cada acción. Este reacuerdo tiene que decir varias cosas. ¿Cuánto se va a dar y cuándo se va a dar? Si estamos en una fecha, por decir, inicio de un mes determinado, generalmente esto se resuelve en marzo, abril, pueden decidir dar el dividendo fecha 1 de mayo y se paga definitivamente ahí, no hay marcha atrás. Se le da un tiempo para que la empresa pueda recoger los dineros necesarios para pagar ese dividendo. Y esto es crucial, porque si se declara un dividendo, inevitablemente y obligatoriamente se tiene que pagar ese dividendo el día que se sanciona. Pero además, como si la empresa está cotizada en bolsa, todos los accionistas nuevos pueden esperar comprar acciones y esperar la fecha del pago de dividendos. Y si no se pagan, pues sería un fraude en el fondo. No se puede dejar de hacer. Por otro lado, los dineros producto de la utilidad no están separados en una cuenta
o una cuenta bancaria, o una caja fuerte. Están permanentemente reutilizados en la empresa. Entonces, de ahí el tiempo necesario, puede ser medio mes, puede ser un mes, para que tesorería recoja dineros o obtenga dineros para poder pagar estos dividendos en efectivo en la fecha exacta que se han sancionado. Además, cada empresa tiene lo que se llama una política de dividendos para dar algo de estabilidad a los accionistas y a la cotización bursátil. Es decir, no es que un año se da un gran dividendo y el siguiente año se da un pequeño dividendo. La idea es que se haya cierta estabilidad. De la utilidad que se genera en el ejercicio de utilidad neta se puede decidir dar, por decir una cifra, el 40% o el 30% o el 20% y se repite todos los años. Entonces de eso da, por un lado, en porcentaje una estabilidad. También se puede decidir dar una cantidad por cada acción, 50 centavos por cada acción, 40 centavos por cada acción, y se repite todos los años en lo posible. Claro, si hay pérdidas, tiene que reducirse, pero luego se intenta tener una política de dividendos errática, es decir, que sube y baje. De vez en cuando se dan, a veces en unos años, dividendos fuertes y en otros no. Eso causa zozobra. Y a los inversionistas externos a la empresa y a la cotización bursátil no les es favorable esa situación. Acá tenemos el caso nuevamente de una empresa, y nuevamente de Casa Grande, en la cual tenemos su estado de cambios en el patrimonio como se presenta en los estados financieros auditados. Este estado comienza con un año, inicio y final, y luego un segundo año que es el año en curso, por decirlo así, o que está terminando. En amarillo, entonces, se tienen los saldos al 1 de enero de un año, en este caso el 2010. ¿Cuál es el capital emitido? 847 millones. ¿Con cuánto va a terminar el año? Con 847 millones, no ha habido movimiento. Al siguiente año se inicia con estos mismos 847 millones en color celeste y termina el año en 847 millones, idéntico. Ha habido unos movimientos contables aquí. Se reduce capital y se restituye capital. Voy a explicarlo en detalle un poquito más adelante. Otras reservas de capital, recuerden ustedes la reserva legal, aquí estaba en 168 millones. Que se puede usar esta reserva legal cuando haya pérdidas en la empresa. Y este es el momento que la van a usar para terminar de todas las pérdidas anteriores que había en Casa Grande y dar ya una cara mucho mejor a las instituciones financieras, bancos y a los inversionistas. En efecto, de los 168 millones que había de reservas, que siguen al final del año 2010 y se inicia en el 2011, retiramos 161 millones y se pasan a resultados acumulados, 161 millones. De aquí viene este juego de 161 en contra y 161 a favor. Tenemos los resultados acumulados. Este año comenzó con pérdidas acumuladas de años atrás. Casa Grande, recuerdan, tenía ya 40 millones todavía de pérdidas. Tenemos 161 millones de reservas, 310 millones de resultados integrales, resultados del ejercicio, y un dividendo que por primera vez se acuerda después de muchos años, de 68 millones 559. Acá sí se registra. Y tenemos un saldo de diciembre de 363 millones. ¿Cuánto está el capital, el patrimonio de la empresa? En 1.217 millones. Y comenzó ese año en 975 millones. Había un importante crecimiento con las propias utilidades.